Entonces, ¿qué hemos visto hasta este momento? Bueno, hasta ahora hemos visto cómo crear nuestro formulario en Visual Basic, cómo crear las etiquetas, los registros de datos, crear botones, y los botones se tienen configuraciones puntualmente. Entonces, hasta este momento habíamos dicho que nos permitía abrir el formulario, generar un registro y guardar esos registros, pero veo que todavía me faltan informaciones porque me gustaría que no solamente me registre esas informaciones, sino que me lleve un secuencial que, por ejemplo, este era el segundo registro, primero, segundo, y así sucesivamente, pero también que cuando le dé guardar, me ponga el formulario en blanco y pudiéramos entonces continuar a hacer un tema de más. Entonces, vamos a volver nuevamente a nuestro formulario y nuevamente a la parte de la configuración que llevamos hasta este momento. Hasta ahora hemos agregado una línea y dentro de la línea hemos dicho que nos registre este conjunto de informaciones. Pero la celda A3, que es donde está, por ejemplo, el, el valor secuencial, por ejemplo, me gustaría que la celda A3, donde está el registro secuencial de informaciones, pues sea igual al valor que aparece en la celda range A4. Fíjate, yo quiero que sea el valor que aparece en la celda A4 más 1. Entonces, yo sé que el registro anterior está una fila más abajo. Entonces, cuando yo agrego una línea, en el registro que está más abajo está el último registro que hemos llevado hasta este momento. Entonces, yo necesito que el valor que aparezca en esa siguiente celda le sumen 1. Y luego que me haga todos estos registros y posteriormente a eso, me gustaría que entonces lo que tiene que ver con las celdas de valores, por ejemplo, TXT, nombres, pues entonces sea igual a empty. O sea, luego que él me registre los valores que están en el formulario, pues yo necesito que todos los demás valores del formulario. Entonces, después queremos que cada uno de estos celdas que están en el formulario, pues entonces aparezcan en blanco. Entonces pudiéramos ya copiar esta información y el siguiente es TXT apellido, pues entonces venimos acá a apellidos. El siguiente que aparece es el combo box. El otro que aparece es el combo box sexo, también que sea en blanco. El siguiente es estado. Y ya todo esto lo puedo copiar. El estado, después venía el pago, el estado, el pago y finalmente la provincia que esté en blanco. Y finalmente, ya para que todo quede debidamente para fines de registrar, me gustaría que
para si queremos volver a generar otro registro, en TXT nombre esté el set focus, que es para continuar con un siguiente registro. Eso es básicamente la información ahí para completar. Y entonces le vamos a dar guardar y vamos a ver acá. Si llamo al formulario, le digo aquí Rosa Jiménez, por ejemplo, de sexo femenino, estado civil casado, pago tarjeta, provincia El Ceibo, por ejemplo, le digo guardar, miren acá que ya me acaba de generar una tercera línea donde ya el número 13 cesa y tiene las informaciones que hemos registrado. Pero miren que el formulario no quedó completado como anteriormente, sino que ya me borró todas las informaciones y me colocó el cursor en la parte de nombre como si quiero continuar con un siguiente registro. Por ejemplo, Juan Rodríguez y ya masculino, estado civil viudo, por ejemplo, modo de pago de cheque y en la provincia de Bauruco. Le dimos a guardar y miren que vuelve y me borra, pero ya me genera un registro y no tengo que generar el secuencial porque ya viene automatizado de esta forma. Entonces cerrar y miren cómo ya ahí tenemos el formulario completado haciendo todos los elementos que queremos hacer. Entonces ya finalmente con la base de datos, básicamente lo que hacemos es el sistema de reportería y para eso utilizamos, por ejemplo, las tablas dinámicas, donde simplemente uno genera, por ejemplo, una hoja resumen y dependiendo de los registros, uno puede, por ejemplo, evidenciar varias cosas. Por ejemplo, entonces, esta parte de las tablas dinámicas, por ejemplo, entonces uno lo que genera es, por ejemplo, sistema de informaciones. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas personas de sexo femeninos hay, masculino. Le digo que me cuente, no que me sume, sino que me cuente, por ejemplo. Cuántas personas hay de registro de sexo femenino masculino. Si quiero también esto, lo puedo llevar a porcentaje desde el punto de vista de hacer un cálculo sobre la base del total de general, por ejemplo. Y ya de esa forma, mira que tengo, bueno, en este caso no es suma, sino recuento, 2575. Y si quiero, le puedo dar un formatico acá de un colorcito, decirle que me utilice el formato tabular y posiblemente entonces yo aquí le diga que esto es un porcentaje de las informaciones. Y eso es básicamente el tema de reportería. ¿Qué es reportería? Que por ejemplo, imaginémonos que ahora generemos un nuevo registro. María Pérez, de sexo femenino, estado civil soltero, modo, vamos a ponerle tarjeta, de la provincia del Instituto Nacional, generamos ese registro, cerramos nuestro formulario y cuando le damos a actualizar, miren cómo ya queda acá. Si no queremos que, por ejemplo, esto se ajuste a cada vez que le demos a actualizar, pues simplemente le damos una configuración del campo, una configuración de la tabla dinámica y le decimos, mira, no me autoajuste el ancho de cuando le demos a actualizar. No me lo autoajuste, por favor. Y ya de esa forma, cuando le demos a actualizar, entonces se va a quedar fijo aquí. Si, por ejemplo, genero un nuevo registro, eh, Pedro Mejía,
de sexo masculino, estado civil soltero, modo de pago tarjeta, provincia, distrito nacional, le damos guardar, cerramos este registro y cuando le dé actualizar, miren acá que me genera ya mis 6 registros y me va poniendo mi proporción. Pero como le decía, la tabla dinámica uno puede llevar diferentes vistas de esta información. Uno puede generar un tablero de información. Tal vez yo quiero saber no solamente, por ejemplo, el tema del sexo, sino que yo quiero saber cuántos hay por estado civil o cuántos hay por el tipo de pago. Y así sucesivamente hasta pudiera decirle cuántos hay por provincia. Y entonces, estas serían algunas vistas, pero tal vez uno dice, no, pero yo quisiera mejor una integración de variables. Yo quisiera saber cuánto hay casados, cómo es el medio de pago, cuánto hay. Entonces las tablas también ustedes pueden hacer una mezcla de informaciones. Por ejemplo, voy a insertar otra tabla de origen. Le voy a decir que me la coloque en una hoja existente y la voy a colocar aquí debajo para fines del registro. Entonces acá le vamos a decir, mira, yo quiero saber cuántas personas por tipo de sexo, pero por el medio de pago. Y miren acá, en vez de sumarizar, recuérdense configurar campo que lo cuente. Y miren acá que puedo generar una vista por el tipo de esto. Mira, las mujeres pagan con tarjeta, prácticamente el 100%, y los hombres ya están distribuidos en diferentes metodologías. Entonces también eso uno puede generar tal vez cierta estadística desde el punto de vista de informaciones cruzadas. Igual, si quiero ampliar un poco esto, y recuerden que para que no la tabla no le autoajuste, pues simplemente le da clic acá, no autoajustar. Entonces, eso es básicamente el sistema de reportería de base de datos, en donde uno, la base de datos la puede construir mediante esto. Igual, si no quiero entrar a la creación del formulario, porque no quiero, tal vez no necesito este tema de automatizaciones y demás, pues uno simplemente utiliza el formulario de directo que le maneja genérico Excel. Y simplemente genero mi formulario nuevo. Ya sé que tengo 7, tengo 6, por siguiente es el 7. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, y uno simplemente, por ejemplo, ya lo hace tarjeta. Esta vamos a ponerla también tarjeta. Y distrito nacional. Lo único malo de esto es que con el problema de esto es que tengo que registrar todo. Entonces voy a copiar este para que tenga el mismo con formato anterior. Si le pongo una coma, un espacio adicional, pues entonces las tablas, pues entonces va a generar un conflicto con las tablas. Para yo actualizar todas las tablas, simplemente le puedo decir actualizar todo y ya él me actualiza todas mis tablas que ya tenemos acá finalmente. Entonces, otro elemento que podemos utilizar es el concepto de filtrado y para eso, por ejemplo, yo puedo generar segmentaciones de datos como el tema aquí de los filtros.
por ejemplo, de segmentación de datos, y yo le puedo decir, mira, yo quisiera segmentarlo por cualquiera de estos elementos. Y entonces yo puedo generar, miren acá, un sistema de reportería que me permite a mí generar un tablero automatizado de mis informaciones. Y si tengo generación de gráficas, tal vez es preferible. Bueno, por ahora veo que nada más me está funcionando en la primera tabla. Ah, pero claro, porque yo estaba en la primera tabla. Pero yo puedo aquí y decirle las conexiones del informe y decirle que me lo conecte con todas las tablas del modelo. Igual le digo, conexiones con el informe, pónmelo con todas las tablas que tenemos generadas acá. Igual le puedo decir conexiones con todas las tablas. Y finalmente igual las conexiones. Y miren acá lo interesante que vemos acá. Todas estas tablas, si quiero filtrarlo solo para que me muestre lo femenino, miren acá cómo puedo ver todas las reporterías del punto de vista femenino. Si lo quiero ver con todo masculino, miren acá cómo vemos toda la reportería de masculino filtrada ya directamente. Y si lo quiero ver todo, lo tengo acá disponible. Otra cuestión que podemos hacer en el caso nuestro es, si no queremos que se vea en la cuadrícula, para que se vea un poco más estético el tablero, por ejemplo, pues simplemente le damos a vista, eliminar cuadrícula y solamente vemos las tablas. Y de esta forma yo quiero saber cuál es el filtro de los casados. Miren acá, prácticamente los casados solamente han salido las mujeres. Ah, bueno, lo que pasa es que hay un casado bien. Entonces, aquí hay una información en el registro que hubo una que la registramos manualmente y nos generó un concepto de información. Entonces le vamos a dar a actualizar todo y ya podemos cerrar. Entonces, básicamente aquí corregimos esa parte y ya cuando vengamos acá le decimos actualizar todo y ya entonces nos genera el tema, ok, solo de los casados y ya puntualmente. Entonces, y si queremos quitar todos los filtros, datos, entonces ya podemos filtrar acá. Entonces, eso es básicamente a modo general lo que podemos hacer con los registros de base de datos y cómo podemos optimizarlo. No es necesario, como le decía, tener que generar un formulario como esto, configurado, en donde ya vemos todas este conjunto de informaciones que vimos en el código, en donde generamos un conjunto de programaciones para fines de todo lo que iba a ser el formulario. No vemos que esto es opcional porque si nos vamos con el formulario estándar que tiene Excel, entiendo que podemos hacer muchas de estas funcionalidades, pero en la medida que uno va profundizando, hay cosas que podemos optimizar, o, vamos a decir, optimizar, y para eso nos ayudan los modelos de macro que vemos acá y el de Visual Basic para fines de programación. Así que espero que esto le funcione y más adelante continuamos viendo algunos otros elementos que tienen que ver con la macro o la creación de macros.